Del Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 41 al 51. Los padres de Jesús iban cada año a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y así, cuando Jesús cumplió 12 años, fueron todos allá como era costumbre en esa fiesta. Pero pasados aquellos días, cuando volvían a casa, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Pensando que Jesús iba entre la gente, hicieron un día de camino. Pero luego, al buscarlo entre los parientes y conocidos, no lo encontraron. Así que regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que le oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando sus padres le vieron, se sorprendieron. Y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Jesús les contestó: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabéis que tengo que ocuparme en las cosas de mi Padre?». Pero ellos no entendieron lo que les decía. Jesús volvió con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndolos en todo. Su madre guardaba todo esto en el corazón. Palabra del Señor. Regresemos a esas experiencias contrastantes. Hoy a los niños los llevamos al templo, algunas veces pequeños. Mientras son niños y se dejan llevar, todavía nos obedecen un poco. A veces hasta la primera comunión logramos llevarlos. Tenemos ya dificultad cuando llega el momento de las confirmaciones porque ya comienzan a ser reacios y cuando ya los papás se sienten con el derecho de decir: yo no le voy a obligar. Y a veces transmiten esa experiencia dolorosísima: a mí me obligaron. Bueno, dejemos esto a un ladito y vayamos a la experiencia del Señor, que también fue conducido por sus papás cada año a Jerusalén para recordar la Pascua. Momentos que unían en folclore, en armonía, en paseos, eran desplazamiento, peregrinaciones hasta el templo. Era tradición, era la ley, pero era también el gusto de honrar a Dios por lo que había hecho en nuestro favor. Ahora Jesús sube con su familia, pero en ese ambiente de fiesta es fácil que nos concedamos libertades. Y le dan esa libertad al niño, ya tiene 12 años, ya puede comenzar a decidir, a elegir, a buscar y en su tiempo a decidir. Veamos entonces que él decide quedarse en el templo. Él decide profundizar y comenzar ese contacto de confrontación, no solo con los ancianos y sacerdotes, sino también con la juventud, con la inocencia, con la curiosidad, con el deseo de aprender, con el deseo de interactuar. Llega el momento de regresar a casa y bueno, es fácil, concedámosle libertades, dejémosle que vaya por cuenta propia. Pero es allí donde tenemos ese riesgo de perdernos, o al menos tenemos nosotros la oportunidad de darnos cuenta que no es suficiente con estar y desear. Hay momentos de inquietudes porque una presencia real nos falta, porque alguien que debe ser protegido por nosotros está lejos de nuestra protección, de nuestra mirada, de nuestro alcance. Y tenemos que ponernos en esa tarea de ir en su búsqueda. ¿A quién buscamos? Buscamos al Hijo. ¿A quién buscamos? Al ser que amamos. ¿A quién buscamos? Aquel que Dios nos ha confiado. ¿A quién buscamos y en dónde? Primero entre los parientes. Nosotros a veces tenemos afinidad con algunos parientes, algunos primos, algunos cercanos, hermanos. Otros a veces sabemos que somos, pero estamos lejos. Además, no tenemos ni siquiera la menor iniciativa para generar un encuentro. No digo que es doloroso, pero es real. Mientras a María y a José les falta alguien importantísimo, y no lo ponen con respecto a Dios, sino a sí mismos. ¿Dónde está nuestro Hijo? ¿Dónde está nuestro Jesús? Comienzan a buscarlo. Esa angustia y esa desesperación los conducen al templo. También eso es una realidad. A veces nosotros en el templo encontramos solo a la gente angustiada, desesperada, triste, desconsolada, tal vez fracasada. Pero comienza una nueva experiencia de vida.
y viene una confrontación. Ya habéis buscado en medio de familiares, parientes, conocidos, en medio de la sociedad. Ya habéis buscado en el trabajo, en los paseos, en el turismo, en las mascotas. Falta un lugar al que tenemos que dirigirnos. Hay un lugar al que tenemos que llegar. Hay un lugar donde vamos a ser descubiertos y vamos a obtener revelaciones, donde nos van a dar claridad, pero donde también nos van a ubicar. Veamos que María llega y hace esa pregunta al Señor: ¿por qué nos has hecho esto? Esa realidad, muchos de nosotros las podemos expresar, y el Señor nos da a nosotros la libertad de hacerlo. Y lo hacemos con la gente que nos ama. ¿Por qué me has mentido? ¿Por qué me has traicionado? ¿Por qué no me has contado? ¿Por qué nos dejaste solos? ¿Por qué nos pones en angustias? ¿Por qué nos pones en estas situaciones? ¿Cuántos tenemos que repetir esa misma pregunta, ese mismo reclamo? Ahora el Señor nos coloca en una condición distinta. No es un regaño, es una revelación. Una revelación de una criatura madura, sensata, una persona que no quiere causar daño. No sabíais que debo estar en las cosas de mi Padre. Les devuelve lo que tendrían que tener ya en su mente y que tendría que haber sido una claridad. Así también pasará con nosotros. Hay momentos en que nosotros no podemos manejar la vida de los demás. Tenemos que dejarlos que tomen sus decisiones. Y aunque nos duele y nos angustie, tenemos que respetarlo. De hecho, no los dejemos solos. Tratemos de acercarnos y tratemos de ofrecerle nuestra presencia, nuestra compañía. Jesús volverá con sus padres a casa, pero ellos ya llegan con esa certeza. No podemos ahora impedirlo, aunque nosotros queramos algo distinto.